Vamos a ver hoy el artículo de la perseverancia de los santos. Hemos hablado acerca de la salvación, hemos hablado acerca de los elementos de la salvación que son fundamentales, es el arrepentimiento y la fe. Hemos hablado de la santificación, de la regeneración, de la justificación. Nuestra iglesia es una iglesia y nuestra denominación como cristianos bautistas tenemos desde siglos atrás ya realmente doctrinas bien definidas, enseñanzas que creemos, convicciones bíblicas que nosotros creemos y las enmarcamos o se enmarcan en una declaración de fe. La declaración de fe pues es algo que debe distinguir a una iglesia seria, a una iglesia formal, es decir, la declaración de fe es lo que creemos. La declaración de fe es lo que la iglesia declara creer. Entonces nosotros creemos doctrinas importantes, vertebrales, que nos distinguen de otros grupos religiosos. Cuando uno va a una iglesia, uno puede ver los cantos, puede ver cómo está diseñado el templo, puede ver cómo se desarrolla la reunión, pero uno no sabe completamente lo que cree ese grupo. Y a veces hay iglesias o grupos religiosos a los que tú asistes y parecen igual que todos. A veces hasta cantan los mismos cantos, pero no tienen las mismas creencias, no tienen los mismos fundamentos doctrinales. Entonces uno cuando se va a unir a una iglesia, debería uno saber cuál es la doctrina fundamental de esa iglesia, qué cree esa iglesia. ¿Qué creen? Porque imagínense que nosotros creyéramos que, por ejemplo, un extraterrestre baja cada 12 días y tenemos que rendirle una ofrenda y ese fuera nuestro culto, esa fuera nuestra doctrina, por decir una cosa así muy chiflada, ¿no? Muy fuera de orden. Pues tú dirías, yo no creo eso. Y si lo cree ese grupo, ¿dónde lo fundamenta o de dónde lo cree o por qué lo cree así? Los mormones tienen unas creencias, los testigos de Jehová tienen unas creencias, los católicos romanos tienen sus creencias, porque todos tienen una serie de fundamentos doctrinales que les dan la base para su creencia y su práctica. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ¿por qué bautiza niños y nosotros no? ¿Por qué la Iglesia Católica Romana cree en hacer rogativas, plegarias a santos, a imágenes? ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Dónde se fundamenta? ¿Y por qué nosotros no? Estoy dando ejemplos simplemente para que ustedes entiendan la importancia de conocer las doctrinas fundamentales. Y yo quiero decirles que hay muchas iglesias que pasan la vida y sus miembros nunca conocen cuáles son las doctrinas que los definen. Hay mucha gente que va a la iglesia, canta, se emociona, tienen un tiempo de emocional, cierran sus ojitos, creen y todos dicen, Dios, qué bonito es, pero quién sabe cómo es el Dios que ellos creen. ¿Quién sabe si el Cristo en el que ellos creen es el verdadero Cristo de la Biblia? Porque déjenme decirle, el Cristo que creen, por ejemplo, la iglesia mormona no es el mismo Cristo que en el que creemos nosotros. Y decir, ¿por qué? Si es el mismo Cristo el que murió en la cruz. Sí, pero ellos creen en algo cósmico. Ahí me voy a meter en otra cosa. No estamos hablando ahorita de estudio de grupos religiosos o de sectas, pero estamos hablando de eso. Es importante que usted conozca los fundamentos, las doctrinas fundamentales de la Biblia, aquellas que nos dan identidad como cristianos evangélicos y en nuestro caso como bautistas. Entonces, en el artículo número 11 de nuestro material está la perseverancia de los santos. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia
de los santos. ¿Saben ustedes cuál es esa doctrina? Algunos de ustedes tal vez no la habían escuchado, otros de ustedes sí la habían escuchado. ¿Qué es la perseverancia de los santos? A ver, ¿qué se imaginan que es? ¿Cómo a qué les suena la perseverancia de los santos? Bueno, para eso quiero decirles que este es el fundamento, lo que vamos a ver hoy, es el fundamento de lo que se conoce como la seguridad de la salvación. Es decir, nosotros creemos que la salvación, una vez obtenida, no se puede perder. Porque hay iglesias que enseñan, hay maestros de Biblia que enseñan que la salvación se pierde. Ellos creen en la caída de la gracia, que una persona, una vez que se salvó, puede perder su salvación. Y lo que yo he oído y he leído también es que dicen que se puede perder la salvación cuando uno deja de creer en Cristo, y que puede perder la salvación también cuando uno cae en pecado. Pero la Biblia no enseña eso, porque nosotros vamos a ver que aunque hay muchos pasajes, y usted se va a encontrar pasajes que parecen dar la idea, parecen dar la enseñanza de que la salvación se pierde, esos pasajes deben ser estudiados perfectamente bien y hacer una interpretación, una hermenéutica correcta, una exégesis correcta, que es la explicación del pasaje. Se debe tomar en cuenta el contexto inmediato, que son los versículos anteriores y posteriores, y el contexto remoto, que es todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de ese tema. Y cuando vamos a ver el tema de la salvación, vamos a ver que la Biblia enseña que la salvación, una vez obtenida, no se pierde. Nosotros creemos que los salvos verdaderamente nunca caerán de ese estado maravilloso de salvación. Y para mí personalmente, en mi estudio personal y en mi convicción personal, debo decirles que la clave se encuentra en la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Y alguien preguntaba, ¿y qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo, para decirlo en pocas palabras, hermanos, es la transformación de la mente del hombre. El hombre parece operar con una mente que la Biblia le llama animal. Está dado a sus deseos, a su propio orgullo, una mente animal. Pero cuando esa persona tiene un encuentro salvador con Jesucristo, entonces su mente es transformada y tiene una mente espiritual que ahora quiere conectarse con Dios, quiere agradar a Dios. Por eso hay personas que dicen, no, yo soy ateo, o yo sí creo en Dios, pero yo no quiero nada ahorita, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con la iglesia. Y un día acceden a venir o se presentan a alguna reunión o escuchan un mensaje por internet o alguien, un amigo les habla del mensaje del evangelio, y como que de repente algo clic, hace algo allí en la mente y cambia. Y empieza a entender y empieza a decir, yo estoy perdido en mis pecados, necesito a Cristo, necesito salvarme, necesito a Dios. Dios, a través de su Espíritu y por medio del mensaje que está siendo transmitido, el mensaje de salvación, hace una operación en la mente de esa persona, y entonces cuando su mente es transformada por medio del Espíritu de Dios, a través de oír el mensaje, hace clic. Y en ese momento, hermanos, se transforma de la mente animal a la mente espiritual. Dice más exactamente la carta a los Corintios, la mente de Cristo. Y entonces esa persona que ese día se levantó como pagano perdido, se va a acostar como un cristiano salvado.
porque su mente ha sido transformada y empieza a pensar diferente del pecado, empieza a pensar diferente respecto a Dios y las cosas sagradas. Empieza a pensar que ahora su vida debe ser dirigida por Dios, que su corazón ahora se ha abierto a Dios y inicia una transformación que va aumentando, va progresando y ha nacido de nuevo porque su mente ha cambiado. Ahora quiero preguntarles a ustedes, hermanos, esa obra de transformación en la mente, ¿quién la hace? ¿El mismo hombre o Dios? Si es verdadero nacimiento de Dios, nacimiento de nuevo por Dios, si es de Dios, Dios la hace a través de su Espíritu y el hombre no puede cambiarla. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda cambiar esa transformación que Dios ha hecho. Porque como el hombre no la ha fabricado, no la puede deshacer el hombre. La ha hecho Dios. Y por tanto ese nuevo nacimiento no se puede deshacer, no se puede echar para atrás, no se puede desnacer de nuevo. No, ya nací de nuevo y ya soy hijo de Dios porque antes no era. Y ahora tengo una nueva naturaleza, soy hijo de Dios y nadie me puede quitar ya esa transformación, ni yo mismo lo puedo hacer. Por eso dice Juan 1, 11, 12, 13, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, Cristo vino a los judíos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido de ustedes? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, se han transformado, Dios los ha transformado por haber creído, los ha transformado en hijos de Dios. Dice, y luego sigue diciendo, los cuales no han sido engendrados por voluntad de varón, dice. No es un nacimiento que dependa de la voluntad del varón, de la voluntad humana. Dice, los cuales han sido engendrados no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, que ni siquiera el nacimiento físico se puede deshacer. ¿Verdad que no? El nacimiento, porque también es una obra maravillosa de Dios. El hecho de que una mujer tenga en su vientre a una pequeña criatura que está creciendo, ¿no les parece una cosa maravillosa? Eso es un milagro de Dios. Y cuando nace, que sale del cuerpo de la mujer el bebé, y dices, pero ¿cómo? No sé a cuántos se les han quedado maravillados, decir, pero ¿cómo es posible que del cuerpo y salga un nuevo bebé? Y por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo, Nicodemo dice, pero a ver, pero ¿cómo me voy a meter otra vez al vientre de mi mamá? O sea, ¿cómo otra vez me voy a meter? Pues si ya nací y eso ya no se puede deshacer, ya no se puede revertir. El nacimiento físico no se puede revertir. De la misma manera el nacimiento espiritual, hermanos, no se puede revertir. Y dice, fíjate cómo dice en Juan 3, ahí está hablando el Señor Jesús a Nicodemo del nuevo nacimiento. Él dice, nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede ver el reino de Dios sino que ha nacido de nuevo. Solamente los que nacen de nuevo ingresan a la salvación. Por eso es que yo creo que la salvación es eterna. La vida es eterna, la vida que ofrece nunca se termina y no se termina, entre otras cosas y otros puntos importantes en la Biblia, yo creo por el asunto de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Un regenerado no puede revertir su regeneración, por lo tanto no puede perder su salvación. El que es salvo una vez es siempre salvo. Ahora, déjenme decirles que hay personas
que están engañadas en las iglesias y piensan que son salvos y que han nacido de nuevo, pero no lo son. Están engañados ellos y nos engañan a nosotros, porque pensamos que son, pero no son. Es como el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola que el Señor da? Dice, así crece el trigo, crece la cizaña, y tú no te das cuenta, no distingues quiénes son. Miren, hermanos, hay unos en la iglesia que yo veo y digo, este es cizaña. Y hay unos que veo que digo, este sí es trigo del bien bonito. Pero yo me puedo equivocar, porque tal vez el que estoy viendo como cizaña es verdadero y el que estoy viendo como trigo no lo es, porque se parecen tanto. Y los discípulos dijeron, ¿y qué? ¿Arrancamos la cizaña? No, dijo el Señor, no, déjalos que crezcan juntos, porque qué tal cuando quieres arrancar la cizaña, arrancas también el trigo. Déjalo, y a su tiempo el fruto va a revelar qué es una cosa y qué es otra. Un día el Señor dice, apartará a los cabritos de las ovejas, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los que no son, de los que sí son, van a ser distinguidos. Mientras llega ese momento, nosotros aquí andamos y hay unos en la iglesia que se reúnen con la iglesia que no son. Y yo espero que todos aquí sí sean. Pero puede haber algunos de ustedes que no sea, que no ha nacido de nuevo, que todavía no es salvo. Está usted perdido. Si usted muriera hoy, usted iría a la condenación eterna, porque no ha nacido de nuevo, y nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y usted me va a preguntar, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? Lo que usted necesita hacer es tener un encuentro con Cristo, donde haya dos elementos fundamentales: arrepentimiento y fe, que fue parte de nuestros artículos de fe que yo expliqué. Arrepentimiento es completamente decirle al Señor, perdóname por mi condición de pecador, yo te he fallado. Es un cambio de rumbo. Arrepentimiento y fe. Ahora voy a seguirte, Señor. Yo creo que tú eres el Señor, el Salvador, eres mi Señor, moriste en la cruz, derramaste tu sangre por mí, pagaste el precio por mis pecados, y yo creo en ti, me arrepiento y voy a seguirte. Y cuando tú haces esa determinación delante de Dios, cuando oras a Dios, pero más que una oración, lo has decidido, lo has entendido y es una convicción, y te levantas: desde hoy voy a seguir al Señor Jesucristo, soy un seguidor, voy a amarlo, Él va a ser el centro de mi vida. Entonces te has convertido en un cristiano. Pero debes analizarte, hermano y amigo. Debes analizarte si verdaderamente eres de Dios o no lo eres. Debes ver, porque ¿sabes qué? Entre los 12 había uno que se llamaba Judas. Y no es que Judas fue una vez salvo y luego perdió su salvación. No, Judas nunca fue salvo. Él parecía uno de ellos, hablaba como ellos, caminaba como ellos, pero no era de ellos. Nunca fue. Se le llama el hijo de perdición, creado para la perdición. Entonces, hermanos, vamos a ver el artículo de fe. Apenas voy a empezar a predicarles. Debo decirles, hermano, hay un versículo que se toma para decir, uno de los tantos para decir que la salvación se pierde, y es el de Mateo 24:13, que dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y alguien puede decir: ya ves, si alguien no persevera, pues pierde su salvación. No. El que ha sido regenerado, más bien el que ha sido regenerado, es el único que puede perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sin embargo, creo que una mejor exégesis, una mejor explicación de ese versículo
como ya les dije al principio, se hace observando los versículos que rodean a ese pasaje. Y ahí el Señor Jesús está hablando de lo que va a pasar en el último tiempo, la gran tribulación. Y está diciendo, le está diciendo a los judíos, más bien, le está diciendo acerca de las tribulaciones que vendrán. Pero el que se sostenga fiel, creyendo al Señor, ese será salvo. No tanto de la salvación, no está hablando aquí tanto de la salvación eterna, pero de la salvación de esa aflicción, de esa tribulación. Aunque podría aplicarse también a la salvación eterna. Y si alguien lo aplicara para la salvación eterna, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo le diría, los únicos que pueden perseverar hasta el fin son los verdaderamente salvos. Los que no son verdaderamente salvos no perseveran hasta el fin, porque son como el terreno aquel donde cayó la semilla y no prosperó. Por eso no perseveran, porque los espinos, las piedras, todo eso, las aves, van robando lo que podría prosperar en algún momento. ¿Quiénes prosperan? Pues solamente cuando son tierra fértil, donde cae la semilla de la palabra de Dios y caen, y entonces prosperan y dan fruto, perseveran. Solamente perseveran hasta el fin los que son salvos. Pero algunos van a vivir engañados, hermanos, en medio de las iglesias, y creo que serán, por supuesto, de aquel grupo de Mateo 7:21, donde dice que algunos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y predicamos y todo. Pero el Señor dice: nunca los conocí. No quiere decir que una vez los conoció y luego ya no los conoció. Nunca te conocí. Nunca hubo un encuentro conmigo. Nunca hubo una relación verdadera. Algunos en la iglesia solamente tienen una experiencia superficial, emocional. Les se siente bonito ser como parte de los cristianos, pero no son cristianos. Cambian muchas cosas humanamente, lo hacen en forma artificial, pero no hay una convicción verdadera adentro, aquí en el Espíritu. Por eso deberíamos orar a Dios y decirle: Señor, yo no quiero ser de esos, ayúdame que tu Santo Espíritu verdaderamente penetre en mi corazón y me dé esa convicción, porque yo no quiero ser cizaña, yo quiero ser trigo verdaderamente. No hay conversión verdadera en muchos, sino ilusa emoción solamente. La fe que salva es la fe que permanece fiel. Ahora voy con una serie de versículos. Parece que van a estar en la pantalla. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? Entonces dice: todo el que cree de verdad, que cree con su corazón que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ya nací en Dios. Ahora el versículo 4 dice: y todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo, va a perseverar hasta el fin. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Tiene o tendrá? Tiene vida eterna, ya. El que cree tiene ya ahora. La vida eterna no empieza cuando una persona muere y se va a su cuerpo 3 metros bajo tierra. No, la vida eterna empieza aquí en la tierra cuando nosotros creemos y le entregamos el corazón a Cristo Jesús. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Él está asegurando, garantizando que ya no va a haber condenación para esa persona. Por eso, si de algo podemos gloriarnos, es de decir que tenemos una relación con el Señor. Nosotros no nos salvamos porque seamos muy buenos o tengamos muy buenas obras, sino porque hemos conocido al Señor y creemos que somos indignos y no tenemos nosotros la capacidad para ser salvos por nuestros propios medios y solamente dependemos del Señor. Y Él nos dice: si has creído en mí, ya no vendrá, ya no pasarás por condenación, porque has pasado, ¿qué dice allí? Ha pasado de muerte a vida. Juan 15:16, el gran versículo de la elección: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca.
Yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor. Yo ya los elegí y ya hablamos de la elección. Él ya ha tomado a algunos para ser salvos, ya sabe quiénes van a ser salvos. Juan 17:12, en la gran oración sacerdotal de Cristo, mira cómo dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. El hijo de perdición. Hay algunos que están en la iglesia, pero son hijos de perdición. Hacen tropezar a otros, se visten con un disfraz de cristianos, pero no son, y engañan y hacen que otros también sean engañados. Pero vean, después viene el Juan 10, 27 al 29. Este es uno de los grandes pasajes de la seguridad de la salvación, de que la salvación no se pierde, no solamente por la regeneración. Miren ustedes aquí en Juan 27 en adelante: mis ovejas, ¿qué dice? ¿Cuántos de ustedes son de las ovejas del Señor? Levanten su mano los que son ovejas. Hay unos que son medias ovejitas así, medias rebeldes, pero son ovejas. Espero que no seas chivo, cabrito, que seas oveja. Si eres oveja de Dios, dice: oye pastor, ¿y cómo me doy cuenta si soy oveja del Señor? Aquí dice: mis ovejas, ¿qué? Aquel que no quiere oír la voz de Dios, que no oye la voz de Dios, que no, es que yo no sé ni qué quiere Dios, ni quién es Dios, ni qué. No eres oveja, no escuchas su voz. Porque las que son ovejas, dice: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, yo las conozco. Fíjate, Dios me conoce, el Señor me conoce, porque tenemos una relación personal y me siguen. Relación personal, me siguen, dice. ¿Han visto las ovejas? Tienen que ir siguiendo. Hay pastores que tienen que ir arriándolas por atrás y aventándoles piedras todo para que se mantenga el rebaño. Pero dicen que allá en Medio Oriente es bien bonito, porque el pastor va adelante y las ovejas lo van siguiendo. Lo van siguiendo porque las ovejas son asustadizas y son torpes para seguir su camino. Entonces tienen que ir siguiendo a su pastor. Y tú y yo somos esas ovejas. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo. No vayan a pensar que Jacob es su pastor, ni que Gamaliel es su pastor, porque todo les faltará. Pero si Jehová es su pastor, nada, ¿qué? Nos faltará. Él es nuestro buen pastor. Dice: yo les doy, versículo 28, yo les, ¿qué? O les daré, o les di y luego se las quitaré. No, yo les doy vida eterna y no, ¿qué? No perecerán jamás. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Usted cree en las palabras de Cristo Jesús? Él dice: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted cree que Satanás puede arrebatarnos de la mano de Cristo? ¿Usted cree que usted mismo se puede quitar de la mano de Dios? No. Pero ¿y si peca mucho? No hay nada, como vamos a ver en el siguiente pasaje, no hay nada que pueda hacer que la gente pierda su salvación si ya la tiene. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un niño recién nacido, yo tengo en mi mano una moneda, con todas mis fuerzas la pongo muy alto. El niño recién nacido no puede hacer absolutamente nada para quitármela, porque soy superior en fuerza, en altura, en sabiduría, en fortaleza. Dios tiene nuestra vida en su mano y no hay nadie que pueda arrebatarla de ahí. Ningún ser humano, ningún espíritu inmundo, ni Satanás, ni el pecado, ni nada. Estamos seguros, no pereceremos jamás. Los que somos sus ovejas, no pereceremos jamás. Ahora fíjense,
Romanos 8:29. ¿Ya están ahí? Dice, porque a los que antes conoció, habla de la relación, a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que fueran transformados, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó para ser sus hijos, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, es decir, a los que declaró justos, a estos también glorificó. Ya aquí el apóstol está hablando en futuro, como si él ya estuviera viendo el final de todo. El apóstol está hablando como si él estuviera viendo la película del final de todo el mundo, de toda la historia. Dice, a los que conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó santificó, y a los que santificó justificó, y a los que justificó glorificó, dice. Ya hablamos de la glorificación, que es la transformación que se dará lugar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia, entonces, y seremos transformados. Ya los glorificó, ya les dio de su gloria, dice. 8:31 de Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios lo hace por nosotros, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no limitó ni a su propio Hijo para salvarnos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora responda a la siguiente pregunta, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dice aparte, Dios es el que justifica. ¿Quién podrá acusarlos? ¿Saben qué significa la palabra diablo? El diablo es sinónimo de acusador. Es el que acusa. Y él va a acusar a todos. Él va a acusar en el gran tribunal donde Dios es el Padre, el juez justo. Allí el Satanás es el fiscal acusador. Te va a llamar por tu nombre y va a decir, lo acuso de tal y tal pecado, cometió esto y esto y esto, aquí está toda la lista de sus pecados, lo acuso. Diablo es el acusador. Pero como dice que a los que predestinó, llamó y justificó, Él ya nos declaró justos a los que somos salvos. Y entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ya la acusación no tiene efecto, porque hemos sido salvados, justificados, limpiados. Solamente tendrá efecto la acusación en aquellos que todavía no son salvos, en aquellos que morirán aquí en el mundo y cuando se presenten delante del Señor no hayan entregado su vida a Cristo, ellos sí serán objeto de condenación. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora vean el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Responde esa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice, tribulación, es decir, problemas, angustia. ¿Usted ha sentido angustia? ¿Vive en angustia? ¿Vive con algún dolor? ¿Vive con algún sufrimiento? ¿Eso lo puede separar del amor de Cristo? No, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 8:37 dice, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora vean el 38, está increíble el 38 y 39, miren, dice, por lo cual estoy esta doctrina también va de la mano, es la base de la perseverancia de los santos, los que perseverarán hasta el fin, es la base de la seguridad de la salvación. Y Pablo dice aquí en el 38, por lo cual estoy seguro. Hay completa convicción
Hay una cruda seguridad, estoy seguro de que ni la muerte, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Tal vez la muerte. La muerte de un hijo, la muerte de un familiar o tu propia muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjate, estoy seguro que nada me puede arrebatar de su mano. Nada me puede quitar la salvación. Nada me puede separar del amor que Dios me ha dado en Cristo. Ese amor que he ganado por creer en Cristo. Del amor de Dios en Cristo. Esa frase es importante. El amor de Dios en Cristo es la salvación. Nada me puede separar de Él, ni el diablo, ni principados, ni potestades. Fíjense, luego dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Y si después me equivoco, y si después cometo pecado, pierdo mi salvación. No, estoy seguro que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, versículo 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vean el siguiente, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. ¿Estando qué? Persuadido. ¿Qué quiere decir eso? Estoy persuadido. Estoy convencido. Tengo plena seguridad, dice. Pablo escribe a los filipenses y le dice, estando persuadido de esto, ¿qué? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, el que te regeneró, el que te hizo nacer de nuevo, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionar quiere decir llevar a cabo, realizar. El que comenzó la obra en ti la va a acabar cuando Cristo venga. En el día de Jesucristo quiere decir cuando Cristo aparezca por segunda vez. En el día de Jesucristo. Estoy persuadido. No hay duda ninguna de que esto va a suceder. Ahora, dicen algunos, pero pastor, yo creo que la salvación sí se pierde. Porque, ¿te acuerdas de aquel hermano que estaba antes en la iglesia? Que hasta cantaba, hasta predicaba, y hoy anda en el mundo, anda perdido allí, y ahora hasta niega a creer en el Señor. Entonces era salvo y perdió su salvación. No, yo no lo creo. Yo creo que nunca fue salvo. Simuló ser salvo, pero nunca lo fue. Y para que vean que esto no es algo que yo me saco de la manga, vean ustedes, primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero ¿qué? Pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Como un día me habló una mujer y me dijo, bueno, más bien me envió un correo electrónico y me dijo, oiga, señor pastor, dice, yo no soy cristiana, pero quiero preguntarle si usted conoce a fulanito de tal. Y le digo, sí, efectivamente, sí lo conozco. Ah, bueno, dice, porque quiero pedirle por favor que le llame la atención, que haga algo, porque él está cortejando a mi mamá, dijo. Somos una familia de 3 hijas y mi papá está pasando por un momento terrible porque ese hombre está buscando a mi mamá y mi mamá le está haciendo caso. Ese hombre es un perverso, es un pervertido, está destruyendo nuestra familia. Y yo le dije, efectivamente lo conozco. Hace 4 años y medio que él ya no es miembro de nuestra iglesia o ya no asiste a nuestra iglesia, le dije. De hecho,
lo tuve que excomulgar precisamente por su promiscuidad evidente. Y ojalá que él me hubiera hecho caso, porque yo le llamé la atención en varias ocasiones, pero siguió siendo promiscuo. Y ahora veo con tristeza que no solamente ha hecho cosas para afectar su propia vida, sino que ha afectado a otros, y me da tanta pena, señorita. Pero creo que debo decirle que ese hombre no es cristiano, no es de Dios. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. No son de Cristo. Y si usted habla con ese hombre le va a decir de memoria multitud de versículos, más de los que usted se sabe. Casi me atrevo a decir que si juntáramos a todos los versículos que usted se sabe de memoria, él se lo sabe en una sola persona. El demonio también sabe la Biblia, la sabe bien. Salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Dice, habrían permanecido con nosotros. ¿Habrían qué? Perseverancia de los santos. El que verdaderamente es salvo persevera hasta el fin. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Por eso yo digo que cuando tú ves a una persona que estuvo en la iglesia y que estuvo mucho tiempo funcionando como un buen cristiano, y luego tiene un testimonio horrible allá afuera en el mundo, tenemos dos posibilidades, hermanos. O nunca fue cristiano y simuló ser cristiano, o tal vez sí es hijo de Dios, pero anda como un hijo pródigo, allá con los cerdos, allá con el lodo, queriendo comer la comida de los cerdos, viviendo perdidamente. Y un día el Señor lo va a disciplinar y lo va a llamar, y volverá. Quién sabe cómo volverá, pero volverá, porque es hijo. La calidad de hijo nunca se destruye. Como yo les dije, si verdaderamente nació de nuevo y es hijo, nunca se destruye esa relación de hijo. Por eso, imagínense, si Isaac un día le dice a la hermana Gloria: estoy tan enojado contigo, mamá, me divorcio de ti, ya no soy tu hijo, paz, y le avienta a la puerta. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Dejó de ser su hijo? ¿Por el hecho de que lo dijo? No. ¿Qué podría hacer Isaac para dejar de ser hijo de Gloria? Díganme ustedes. Aunque se cambie el nombre, sigue siendo su hijo. ¿No es cierto? Porque la relación entre padre e hijo jamás se destruye. Así como somos hijos de Dios, jamás. Jamás. Por eso el que es hijo de Dios debe mantenerse fiel a Dios. Porque si no se mantiene fiel, entonces lo que acarrea es descrédito para Dios, descrédito para sí mismo, afecta la obra de Dios, hace quedar mal a todos los cristianos, hace quedar mal a la iglesia, tiene consecuencias para su propia vida, afecta con su pecado a sus hijos, a sus seres queridos, a los que le rodean. El cristiano que no permanece fiel, el cristiano que se desvía, el cristiano que tiene un mal testimonio, y si es verdaderamente hijo, no está tranquilo
tranquilo, hay una persecución en su mente, hay una preocupación, hay una tristeza, hay un arrepentimiento, hay un remordimiento allí que no lo deja vivir bien, pero además mientras se mantenga en ese estado de pecado va a afectar a otros y va a afectar la obra de Cristo, y la gente va a vituperar el nombre de Dios por causa de su testimonio. Es piedra de tropiezo, pero no deja de ser el Hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser piedra de tropiezo, hermanos? Por eso dice en el 1 Corintios 9:27, miren cómo dice el apóstol Pablo: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Lo que está diciendo Pablo es: yo me entreno, me disciplino en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Me disciplino a leer la Biblia, aunque no quiera. Me disciplino a orar, aunque no tenga ganas. Me disciplino a ir a la iglesia, me disciplino a cantar. Muchas veces voy a tener ganas y gloria a Dios, pero otras veces no voy a tener ganas y de todas maneras me disciplino. Someto mi cuerpo a la disciplina para estar preparado, porque si no, podría ser descalificado. Yo que les he predicado a ustedes, y si me descuido y fallo, como ha habido muchos casos, voy a ser descalificado. ¿Por qué? Porque un pastor o alguien que enseña la Biblia gana respeto por de las personas. Es una persona confiable. Pero si esa persona se descuida y falla, aunque es hijo de Dios y comete un testimonio horrible, va a ser descalificado por las propias personas. Sucede aquí en la iglesia también. Alguien que iba muy bien en su trayectoria como cristiano se descuida, deja de orar, deja de adorar a Dios y comete decisiones equivocadas en su vida. Los demás hermanos lo descalifican y dicen: ay, qué decepción. Esta hermana, este hermano también que iba en su crecimiento espiritual, mira qué decepción. Una vez un hombre, yo estaba predicando en una comunidad, hermanos, y ese hombre leía la palabra de Dios, estaba entendiendo, y yo decía: este es el próximo líder de esta comunidad. Yo ya estaba tan ilusionado y tan feliz porque ese hombre estaba dando muestras de que él iba a ser el líder de ese lugar. Es difícil encontrar un líder para una comunidad, un líder maduro, cristiano, que busque a Dios. Y un día me hablaron que había abusado de una persona. Fui y atendí el caso. No se quiso arrepentir, no quiso tomar de acciones correspondientes a su falta, a su pecado. Quedó descalificado. No sé si sea cristiano o no, no lo sé. No soy Dios para decir quién es y quién no. Yo los veo a ustedes todos muy bien, muy guapos, muy peinados. Hoy se bañaron para venir a la iglesia. Algunos que están en casa no tanto, pero a todos los veo muy bien. Y unos me dan señas que son y otros que como que no son, pero no sé. El único que sabe es Dios. Sin embargo, si ustedes se portan mal, si nos portamos mal, hermanos, vamos a ser descalificados. Primero a los Corintios 3:15 dice: pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Está hablando que algunos se van a salvar, pero como cuando su casa se está derrumbando por el fuego y apenas se salva él. Piensa en una cosa valiosa que tengas en tu casa. ¿Ya pensaste? Hay algo que tengas adentro de tu casa valioso. Esa caja de dinero que tienes ahí escondida, esos discos, esos libros, ese reconocimiento, tu coche, las fotos. Las mujeres aman las fotos, especialmente de sus hijos, son tesoro invaluable. El día que se les borran del teléfono y todo, es como si tienen una depresión profunda.
Conocí a un hombre que por enojo con su mujer le quemó las fotos de los hijos para hacerla sufrir. Tú tienes cosas valiosas en tu casa. Ahora imagina que tú estás durmiendo un día muy feliz, ahí tranquilo, hasta se te dibuja una sonrisa porque estás soñando algo muy bonito. Y te despiertas porque sientes muy caliente los pies. Y sientes muy caliente como que alrededor de tu cuerpo, y cuando abres tus ojos todo está en llamas. Y tú sales corriendo, pero ves que por todo lo que está pasando en tu casa antes de llegar a la puerta, todo está en llamas. Estás tan preocupado porque puedes morir en ese momento, pero en un momento dado la puerta como que se cae, se abre un hueco en esa puerta y tú dices, me voy a aventar salto del tigre porque no hay otra manera. Y saltas, y cuando ves te ha llevado una que otra quemada, tu ropa se desgastó, y cuando sales y ves tu casa toda se ha reducido a cenizas, y las fotos y todo lo que tenías se acabó. ¿Te salvaste? Sí, pero así como por fuego, dice la Escritura. Algunos se salvarán así. La casa representa la vida, y en ese pasaje de Corintios dice que si uno construye su vida o su casa con buenos materiales, es decir, con buenas obras, con la voluntad de Dios, entonces esa casa permanecerá después del fuego. Pero hay algunos que van a pasar de panzazo, apenitas, y van a pasar, van a ser salvos, pero todo lo que quisieron hacer en su vida se va a consumir. Perseverarán hasta el fin, pero quién sabe qué pasará con la obra que hayan hecho. El Señor va a evaluar la contribución de cada uno de nosotros como ministros a la vida de la iglesia. En el día del juicio se revelará la sinceridad de la obra de cada uno de nosotros. Dios determinará si una persona fue fiel o no a las instrucciones de Jesús. El buen trabajo va a ser recompensado, y el trabajo infiel o inferior será descartado. El que edifica será salvo, aunque así como por fuego, dice la Escritura, significa que el trabajador infiel será salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llamas. Todas sus posiciones, entre paréntesis, logros, se perderán. Dice que algunos no lo son, pero otros son hijos pródigos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo? Que aquel muchacho le pide la herencia al padre y le dice, ¿sabes qué, papá? Dame todo lo que me corresponde. ¿Era hijo o no era hijo? Y hermanos, cuando somos papás, como que se nos hace difícil negarle a los hijos algo. Padre, dame todo lo que me corresponde. ¿Qué hizo el papá? Está bien, hijo, yo no creo que sea la mejor decisión, pero aquí está, ándale. Como Dios a veces nos concede cosas, aunque no sea la mejor, pero como estamos nosotros insistiendo y Él nos ama, ándale, hijo, para que pruebes, para que sepas a lo que vas. Y dice que le dio todo. Muchos días después dice, juntándolo todo el hijo menor, estoy en Lucas 15:13, juntándolo todo el hijo menor se fue a una provincia apartada, o sea, se separó de su padre, como muchos cristianos se van separando de Dios. Dice, se separó de su padre a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como muchos creyentes desperdician su vida, su tiempo, lo que Dios les ha dado, lo desperdician. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre, vino la necesidad. Cuando se acabó todas las bendiciones que el Padre le había dado, entonces entró en la gran necesidad. Ay, qué diferente realidad. Antes tenía todo, y ahora mira dónde estoy, qué hambre tengo. Y así el cristiano es así. El hijo pródigo, que es verdaderamente hijo, que no simuló, sino que verdaderamente ocurrió la transformación en su mente, va a llegar el momento en que se aparta del Señor, va por malos caminos, pero va a llegar el momento en que va a sentir la necesidad, dice, y comenzó a faltarle, dice, y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra.
Es decir, se fue a ver a esos hijos del maligno, ¿verdad? Esos hijos que no son los hijos de Dios, no eran sus hermanos, pero fue a ver a esos hombres, dice, y se le envió a su hacienda, dice, y lo enviaron para que apacentase cerdos, que el cerdo es el animal más inmundo para el judío. Es más, los judíos no tenían cerdos, no los comen ni los cuidan ni nada, es un animal inmundo. No había pastores de cerdos, eran de otras regiones. Y a él lo llevaron a los cerdos. Oye, ¿no me puedes enviar con los caballos? No, te tocan los cerdos. ¿Ha entrado usted alguna vez a algún chiquero? ¿Cómo huele aquello? Y los que han visto limpian a los cerditos, los lavan con una manguera, manguerazo y todo, le limpian para que al ratito ya esté otra vez. Y los cerdos son cerdos, hacen allí la suciedad y comen ahí mismo y todo, o sea, son cerdos. Ahí estaba ese hombre con los cerdos. Usted tiene que captar el mensaje de lo que la parábola le está diciendo. El cristiano apartado de Dios llega a lo inmundo, convive con lo inmundo, no le queda otra cosa que lo inmundo. Dice, y había tanta necesidad que deseaba llenar su vientre. Fíjate cómo dice esta expresión, deseaba llenar su vientre. ¿Alguna vez has tenido tanta hambre que sientes como un hueco, como que se te mete así, como la panza y como que el vientre, ¿verdad? Dice, y quería llenar su vientre de las algarrobas, de la comida de los cerdos. Ay, que me dieran un puño de eso, que tenía tanta hambre. Nadie le daba, pero nadie le daba. Y así estaban algunos, hermanos. Gracias a Dios que este hombre dijo, levantó su vista al cielo y volviendo en sí, dice la escritura, porque es como si no estuviera viviendo en sí, como si estuviera fuera de sí. Dice, volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno, estoy arrepentido, no soy digno, ni siquiera me trates como a uno de tus jornaleros, ni siquiera como a tu hijo, no, ni siquiera como a tus jornaleros, pero recíbeme de nuevo. ¿Y qué hizo el padre? Escuchó la voz. Él no hizo caso. ¿Qué jornalero ni qué jornalero? Traigan el mejor vestido, traigan el anillo, traigan el calzado, traigan el vestido, porque mi hijo se había perdido y ahora ha vuelto, porque nunca dejó de ser mi hijo. Sí, se fue allá con los cerdos y miren cómo viene todo necesitado, chamagoso, ojeroso, con heridas, pero es mi hijo. Así que la salvación no se pierde porque somos sus hijos. Y si eres hijo, vas a regresar. Dios te va a disciplinar. Andas chueco, andas mal, andas por caminos equivocados, por valle de sombra, por caminos tenebrosos. Dios te va a disciplinar si eres hijo. Porque Dios al que ama, disciplina, porque es su hijo. Y al que no es hijo, pues no lo disciplina, porque entonces dice, es un bastardo, no hijo. Pero el que es hijo, lo va a disciplinar. Yo veo luego que ustedes tienen sus hijos que se portan un poco mal, hermanos, y me dan ganas de darles con el cinturón, pero no les doy porque no son mis hijos. Que imagínense qué va a pasar. Pero yo a mis hijos sí. Y les decía, hijito mío, yo les explicaba, te voy a dar una disciplina porque te amo. Y el hijo dice, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Si me amas, ¿por qué me disciplinas? O sea, como que no entiendo. Y así nosotros a veces somos con el Señor. Señor, pero si tú me amas, ¿por qué? ¿Por qué no me salen mis planes? ¿Por qué no me va como yo quiero? Pues porque no, hijo, andas mal. ¿Cómo voy a bendecir lo que andas haciendo mal? Es como aquel que se encomienda a Dios, Señor, ayúdame, ahorita que voy a entregar estos 2 kilos de droga, que me salga bien, Señor, que me la reciban bien, que no me reciban a balazos y que pueda regresar con bien. Y Señor, hasta te prometo que si me permites realizar bien esta venta de droga, hasta el 10 voy a dar. O sea, algunos hasta así.
Es un engaño que ellos tienen y nos reímos, es un ejemplo, pero realmente para otras cosas así le hacemos nosotros, ¿eh? Andamos pródigos en nuestra mente, perdidos, extraviados. Y ya ahora sí, por último, dice Judas 1:24. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿qué? Sin caída. Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Ahora, hermanos, lea conmigo ahí en el artículo que tiene en sus manos, ahí léalo, dice: todos los verdaderos que estamos leyendo la perseverancia de los santos. Todos los verdaderos creyentes que perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes el Señor ha aceptado en Cristo, pues acuérdense que Él nos eligió, dice, los ha santificado y regenerado con su Santo Espíritu, y jamás caerán del estado de gracia. No creemos en la caída de la gracia. Jamás caerán del estado de gracia, es decir, de la salvación, sino que perseverarán hasta el fin. Los creyentes pueden caer en pecado por negligencia y tentación, por lo cual contristan al Espíritu Santo, es decir, lo entristecen, menoscaban sus propias virtudes, es decir, yo mismo si caigo, hermanos, yo menoscabo, afecto mis propias ¿qué? Virtudes, y su bienestar espiritual. Hacen que haya reproches por la causa de Cristo y juicios temporalmente adversos a ellos. Sin embargo, serán guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce la salvación. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido meditar en tu palabra, en esta tremenda doctrina de la perseverancia de los santos. Señor, déjanos ser de ese grupo de los santos que perseverarán. Déjanos tener esa convicción, así como dice tu palabra, que tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Danos esa seguridad, esa convicción de ser tus hijos. Perdónanos, Señor, si andamos en caminos equivocados, y danos la gracia para inmediatamente hacer un alto y regresar ante ti, Señor, a tus caminos. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo por cada uno de mis hermanos y amigos, si están extraviados en su corazón, si hay pecado en su vida sabiendo que son tus hijos, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que así como el hijo pródigo volvió en sí, así también mis hermanos, así todos volvamos en sí a ti, Padre Celestial. Y si hay alguien que aún no sea de tus ovejas, oh Padre, sensibiliza a su corazón con tu palabra y tu Santo Espíritu le haga una nueva criatura. Yo te pido, Señor, que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, para buscarte a ti, para amarte a ti, para entregarnos a ti. Celebramos que nos hayas salvado, celebramos que nos conserves la salvación a pesar de nosotros mismos. Sabemos que nada nos puede arrebatar de tu mano, pero eso mismo nos impone una responsabilidad, la responsabilidad de vivir de acuerdo a tu voluntad, la responsabilidad de honrarte con los actos de nuestra vida, la responsabilidad de ser buenos hijos, de dar testimonio, no de crear descrédito, sino de bendecir y construir en la vida de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, para que cuando lleguemos al término de nuestra vida aquí en la tierra, podamos dejar un legado de bendición, podamos ser recordados con bendición, con agrado, ser personas que hicieron algo especial para tu gloria, para tu reino, y que un día estemos doblando nuestra rodilla delante de tu trono como tú, como el Rey, y nosotros decir: Señor, viví de esta manera y te honré y te reverencié, Señor. Aquí está mi resultado, aquí está mi vida,
Dios, que así sea y podamos recibir esas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.